Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor es fiel. Y pues gracias a Dios, ahorita estamos fuera de lo que es el santuario, el lugar de reunión, pero vamos a continuar con el canal Palabra Eficaz porque es nuestro compromiso de obedecer a nuestro Dios, traer palabra fresca, palabra viva, palabra que nos rete. La palabra de Dios nos reta siempre y es bonito poderla escudriñar y entender que toda palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios lleva propósito y siempre nos anima a seguir. Qué lindo y hermoso. Vamos a continuar en el tercer punto del tema que estamos trayendo, la iglesia en los últimos tiempos, de la parte 3. Vamos a hacer el tercer punto y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar dando gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día porque tú eres bueno, Padre. Tú siempre nos has sostenido en tu mano poderosa, Señor. Tuya, Señor, es la honra, la gloria, y nosotros estamos para alabarte, para bendecir tu nombre, para reconocer, Señor, que tú eres el que nos das las fuerzas y sin ti, Señor, no podemos. Te damos gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, que este mensaje, Señor, toque mentes, corazones, Señor, nos lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Padre Santo. Confiamos, Señor, que esta obra es tuya. Jesús dijo que nadie podía venir a Él si el Padre no le trajese. Tú eres, bendito Padre, el que nos trae, Señor, al camino de esta verdad. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de este canal, Señor, y que tú seas siempre glorificado en todo momento. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Qué lindo es el Señor. Recordando rápidamente nada más de los 3 puntos, estábamos hablando el número 1, perseverar en la fe y en la oración. El número 2, entender los tiempos que estamos viviendo y lo que está por venir y permanecer en la santidad. No es cosa de espantarse de las cosas que estamos viviendo en estos días, sino más bien de obedecer, estar en obediencia al Señor, guardar nuestra santidad, agradarlo. Cada vez el tiempo es más corto y no podemos estar jugando al cristianito, no podemos estar jugando a la iglesita. Tenemos que vivir una vida intachable, íntegra y en santidad porque Dios lo demanda. El apóstol Pedro escribía: sed santos porque yo soy santo. El Señor nos demanda esta santidad y tú y yo somos responsables de apartarnos de todo pecado y venir a la obediencia a nuestro Dios. El tercer punto que estaremos culminando el día de hoy es menospreciar nuestras propias vidas con el fin de agradar y servir a nuestro Rey. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Porque a veces somos muy egoístas. No es mi vida. Y la palabra nos enseña que todo aquel que la quiera salvar la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, ese la salvará. Eso es una palabra de Dios, una palabra que se cumple y se va a cumplir. Es por eso que nosotros damos nuestra vida. Tenemos que darla, hermanos. Fíjese que algo muy curioso, yo meditando en la palabra, yo veo que hay mártires, hombres que murieron. Y a veces como que uno dice, se lamenta, ¿no? Pobre, murieron. Y no queremos estar en el lugar de ellos. Y que ellos no corrieron, que ellos no negaron, que ellos en ningún momento se acobardaron por querer salvar sus vidas. Antes bien la dieron, se entregaron confiando que pasaban a mejor vida, a una eternidad en la presencia con Dios. Y muchas veces nosotros aquí, tal vez por la ignorancia de la eternidad, pensamos que esto es lo máximo, estar en este cuerpo, y queremos que nada nos pase. Y es verdad, es un instinto que Dios ha puesto en nosotros, el instinto de la salvación. Cuando tú vas cruzando la carretera y un carro te pita, tú brincas y no lo pensaste, tú simplemente te quitaste, porque eso es algo que ya tenemos dentro, el hecho de que nosotros cuidemos nuestra vida. Pero cuando venimos al Señor y nos damos cuenta que Él nos pide la vida, que es más precioso el poderla dar y saber que hay recompensa y la vida eterna en su presencia. Es lindo, hermanos, es lindo. Y menospreciemos nuestras vidas con el fin de agradarlo a Él. Y yo veía que hay mártires en la Biblia y digo, Señor,
Y yo he aprendido que todo eso está para ejemplo a nosotros. Estos mártires nos dan ejemplo para que nosotros no nos acobardemos, para que nosotros no renunciemos. Antes bien, si tenemos que seguir las pisadas, el ejemplo, y claro, nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo. El apóstol Pedro dice para que sigamos sus pisadas. Él también sufrió, él también padeció. Y algo que tal vez pudieran criticarme, decir que soy un pastor muy trágico, que siempre hablo de los padecimientos, del sufrimiento, pero yo he aprendido algo, hermanos. Es cierto que en las cosas de Dios hay gozo, hay alegría, pero mientras estemos en este mundo, nosotros siempre vamos a tener aflicción. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor no es un mentiroso. Si Él lo dijo que tendremos aflicción, ¿quién te dijo que no vas a tener? ¿Quién te dijo que para de sufrir y ya no vas a sufrir? ¿Quién te dijo tal cosa? Cuando la palabra de Dios nos da ejemplo a través de la vida de los primeros cristianos, de los discípulos que siguieron al Señor y que fueron perseguidos, y nos enseña ese camino de perseverar aún en medio del sufrimiento, porque ¿qué es fácil? Es fácil dar gracias cuando todo te va bien, cuando todo marcha bien. Y a veces somos hasta ingratos y malagradecidos cuando nos va mal. Oh, para esto soy cristiano, para esto creí en el Señor Jesucristo, para sufrir, para venir. Pero ¿sabes qué? Quiero que entiendas esta parte. En las cosas de Dios sí es cierto, sí hay gozo, pero estamos en un mundo que no pertenecemos a este mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y nosotros no somos ciudadanos de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos extranjeros advenedizos y solo estamos de paso en esta vida, y lo he remarcado en otras enseñanzas. Te he estado diciendo que estamos de paso, somos peregrinos, estamos nada más pasando por esta vida, y tenemos que venir a la obediencia al Señor, tenemos que agradarle, tenemos que pasar la prueba, y sabemos que viene algo mejor, otra gloria suprema en la presencia del Señor. Entonces, ¿para qué queremos salvar nuestras vidas aquí en este mundo si realmente las vamos a perder? Pero cuando uno las pierde por la causa de Cristo, hermanos, cuando tú das tu vida y te menosprecias, la minimizas y no considerándola, créeme que hay bendición, hermanos. Hay bendición, como que Dios nos prepara para entregar eso. Pero por eso tenemos que mantener una relación con nuestro Dios a través de esta comunión, una relación a través de la oración, de la obediencia, de nuestra santidad, que nosotros tengamos esta intimidad con nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que has clamado por tu familia, por ti, tu trabajo, las condiciones que muchas veces están viviendo? Y es muy importante, hermanos, que nosotros reflexionemos en nuestra relación con Dios. Yo pasé mucho por eso, y a veces he querido y digo, no, Señor, yo tengo que mantener esta relación. Solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Siempre buscamos a Dios cuando estamos enfermos. Buscamos a Dios cuando nos corren el trabajo. Buscamos a Dios cuando ya viene una aflicción o tenemos apretura, experimentamos angustia, y es cuando ya venimos a buscar a Dios. Pero casi siempre estamos felices, se nos olvida, porque somos ingratos y malagradecidos. Yo quiero darte un ejemplo, hermanos. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 23 y 24. Aquí hay una enseñanza tan hermosa que el apóstol Pablo nos comparte, sabiendo lo que él esperaba, porque el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de lo que le iba a acontecer, pero él en ningún momento desobedeció. Al contrario, él confió, y sobre todo que él, lo que se refería a su vida para sí misma, no le dio el valor para obedecer a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice en el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades
me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vea lo que el Espíritu Santo le está diciendo, lo que está por venir. Pero el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. O sea, mi vida es preciosa y no voy a ir porque yo no quiero sufrir las prisiones, yo no quiero estar en cárceles, yo no quiero que me maltraten, yo no quiero ese sufrimiento. Antes bien, dice que él no estimó su vida preciosa, dice, para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué hermosas palabras, hermanos, porque el Dios es el que nos llama, es Dios quien nos da el ministerio. Y cuando tú decides realmente obedecer al Señor y esto que el Señor me dio, yo digo, yo tengo que hacerlo. Yo no estoy dependiendo de nadie, ni tampoco estoy haciendo esto para que me den likes o me den dinero. Hermano, dijera el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. Yo tengo que predicar esa palabra porque Él me dio ese llamamiento, Él me ha capacitado, me ha instruido, y el Espíritu Santo me impulsa. Y cada uno de nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que enseñarlo, porque estamos viviendo unos tiempos donde hay tanta inmoralidad, donde hay tanta ignorancia del conocimiento de Dios, y por eso se hacen las cosas que se hacen. Aunque, ¿sabes qué, hermano? Mirando la palabra, hay muchas cosas que tienen que cumplirse, y que tú y yo de pronto no vamos a cambiar todo lo que Dios ya dijo, porque Dios lo dijo, lo va a hacer y se va a cumplir. Dios no va a quedar como mentiroso, pero nosotros debemos de seguir proclamando su palabra, proclamando el evangelio, seguir dando instrucción a las personas de que hay un Dios que les ama, hay un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna y la salvación. Me gustan esas palabras. Dice, de ninguna cosa hago caso. Ella estaba enfocada, o sea, ninguna cosa lo iba a distraer más que el obedecer a Dios y proclamar su palabra, el evangelio, terminar su carrera. No estimo preciosa mi vida. Él sabía a quién le pertenecía, a quién le estaba sirviendo y a quién estaba obedeciendo. Vea que un ejemplo también muy hermoso lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, en el capítulo 2, hermanos, Filipenses en el capítulo 2, usted puede encontrar ahí la humillación de nuestro Señor Jesucristo y el propósito, ¿verdad? Que siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que yo soy Dios y yo no me puedo hacer humano. No, yo me voy a quedar aquí en mi trono y en mi gloria, ¿verdad? No, Él no estimó el ser como aferrarse a ser porque soy Dios. No, antes bien Él se despojó. Vean lo que dice en Filipenses en el capítulo 2, desde el versículo 5. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Vea, no solo se aferró a ser Dios, sino que Él se despojó, y todavía dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía se humilla, siendo hombre se humilla. Ya había dejado su gloria, su trono, se despoja, viene a hacerse hombre, pero no llegó como un hombre orgulloso, sino todavía se despoja a obedecer al Padre, a lo que tenía que hacer. Se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente. Él fue obediente a lo que el Padre tenía con él, el plan que ya tenían, porque Cristo no fue una carta que Dios se sacó de la manga, sino que Él ya estaba, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, que esto Dios ya sabía que la humanidad iba a pecar, ya sabía que la humanidad se iba a desviar, ya sabía que la humanidad iba a fallar, y que Dios tenía que tener esa salvación
para esta humanidad, y Cristo ya estaba destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Vea qué hermoso es nuestro Padre, porque Él es omnisciente. Él ya conoce nuestro corazón y sabía lo que el hombre iba a hacer. Él fue obediente. Acuérdate que Jesús todavía cuando Él fue a orar en el Getsemaní, y Él mismo, hermanos, Él tenía, antes de todavía de sufrir la cruz, Él sufrió en esa oración. Él sufrió cuando Él clamó al Padre, porque dice que su sudor era como gotas de sangre, para que te des cuenta hasta dónde estaba nuestro Señor Jesucristo en sufrimiento. Y Él decía: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo. Y obviamente, de verdad, Él sabía lo que había a enfrentar. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía lo que iban a escarnecer, porque Él ya le había dicho a sus discípulos que yendo a Jerusalén iban a maltratarlo, iban a golpearlo y lo iban a matar. Pero también ya sabía y les había advertido que al tercer día iba a resucitar. Jesús ya sabía que Él iba a ir a morir. Él dio su vida, y tenemos ese grandísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué ejemplo tan hermoso. En Juan 3:30, Juan Bautista, cuando vino y preparó camino, ¿verdad?, Él mismo reconoció que Él había venido solo para prepararle el camino, y sabía que nadie, ningún ser humano podía recibir algo si no le fuera dado del cielo. Él sabía su plan. Él sabía cuando dijo: es necesario que Él crezca, hablando de la persona de Jesucristo, pero que yo mengüe. Él no vino con ese orgullo: oh no, yo quiero crecer. Muchas veces el orgullo en las personas nos hace delirar, nos hace cometer actos torpes, tontos y ridículos, porque queremos sobresalir, queremos ser vistos, queremos que la gente nos aplauda, queremos que nos hagan caravanas. Pero cuando tú estás ubicado en el Señor y tú sabes que Él es digno de honra, de gloria, de dársela solo a Él, nosotros nos humillamos, nosotros bajamos la cabeza, nosotros nos arrodillamos, y nosotros, hermanos, créame, hasta en nuestra oración, yo no sé de dónde sacan tanta enseñanza de decretos, pero la Biblia no enseña eso. Nos habla a que tenemos que rogar, tenemos que clamar, tenemos que suplicar, y hermanos, a Dios no se le ordena, a Dios le rogamos, le pedimos y nos humillamos ante su grandeza. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él nos formó, y nosotros, hermanos, a mí se me enseñó de pequeño, ¿verdad?, el respeto a los adultos. Si nosotros tenemos eso de respetar a los adultos, viene el presidente, tú lo respetas, a los reyes de Inglaterra, qué sé yo, le hacen reverencia. Cuánto más a nuestro Dios, cuánto más al Rey de Reyes, al Creador de todo el universo. Vea, hermanos, que es muy bonito la palabra del Señor. Dice, voy a dar varios versículos, pero es el mismo contexto, el mismo significado. Mateo 10:39, Mateo 16:25, Marcos 8:35, Lucas 9:24. No los voy a leer, pero les voy a dar solo un texto, pero es el mismo contenido. Dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Marcos 8:35 dice: por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor Jesucristo aquí ya nos está advirtiendo, ¿verdad?, que si tú la quieres salvar en este mundo, pues la vas a perder. Pero si tú la pierdes por causa de Él, tú la vas a salvar. No tengas miedo, no tengas temor. Dice la palabra que no debemos temer a aquel que mata el cuerpo. Más bien temed a aquel que pueda arrojar tu alma al infierno. A Él, a nuestro Dios. Entonces hay que venir en obediencia. Vea lo que dice Apocalipsis 12:11. Me gusta esta palabra cuando dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vea que esos discípulos que creyeron en Jesucristo, ellos fueron vencedores, sí, pero ¿cómo vencieron? Negando a Jesús, queriendo salvar su vida, corriendo, escondiéndose. Dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el último punto, ¿verdad? Menospreciar nuestras vidas, pero para el Señor, hermanos. No es que nosotros no nos demos valor, no es que tengamos dignidad como personas, claro que sí, pero cuando vengan esos tiempos donde te den a escoger, ¿verdad? Y quieres vivir en el mundo muy bien, campantemente, pero tienes que negar al Señor y tú tienes que agradar a alguien, o agradas al mundo o agradas a Dios en obediencia. La palabra del Señor es clara y contundente. Hay pasajes donde habla aún de la riqueza, ¿verdad? Dice que no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Siempre fijamos la mirada en lo material. Por eso es que estamos en contra de ciertas doctrinas. Por ejemplo, esa prosperidad. ¿Qué es lo que realmente se enseña? Y se ha salido, no hay una base fuerte, se ha salido porque nos enseña a tener ambición a lo material, a buscar lo material. Ojo, porque esa es la prosperidad que Dios nos da, material, y a veces entre más tienes, te haces más mezquino, te haces más ambicioso, te haces más mala persona, porque solo piensas, tu mirada, tu enfoque está en lo material, y eso para mí es una trampa diabólica, porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y tú comienzas a amar al dinero, y tú empiezas a buscar dinero, empiezas a buscar inversiones, cómo hacerlo, y aunque tú tengas suficiente, nunca va a ser suficiente, siempre vas a querer más y más, y ya puedes ser un millonario y todavía quieres seguir invirtiendo, fíjese, dice la palabra, ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo? Ya eres demasiado rico, pero ¿de qué sirve si pierdes tu alma? La Biblia nos da consejo, hermanos. Es donde tenemos que venir a este conocimiento tan lindo y tan hermoso del Señor, hermanos. Déjame decirte que nosotros como cristianos y como hijos de Dios, ya no vivimos para nosotros mismos, ni tampoco morimos. Vea lo que dice Romanos en el capítulo 14, en el versículo 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, tú no vives nomás para ti o muero para mí. No vivimos para sí ni morimos para sí. Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Ahí está la razón, ahí está el motivo, ahí está el propósito. ¿Por qué estamos viviendo? Para agradarlo a Él. Para agradarlo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. La Biblia en el libro de los Salmos dice que el hombre no se creó a sí mismo. Tuvimos un creador, tenemos un Dios, un rey, un dueño. Le pertenecemos a Él. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Date cuenta que si morimos es porque Él nos llama a su presencia. Si morimos de la manera que sea, un accidente, una bala perdida, hermanos, es el tiempo en que Dios nos llama y no podemos evitarlo. Nadie en esta vida está pensando en su muerte. Claro, si te preparas, compras tu terreno, tu féretro, ¿verdad? Donde te van a enterrar, pero tú no estás haciendo planes de aquí al sábado. ¿Sabes qué? Voy a ir a la playa y me voy a ahogar. Fíjate que voy al puente de San Francisco. Claro, gente suicida, ¿verdad? Pero esos pues ya sabemos dónde van. Pero una persona que está en cordura, no estamos pensando en morirnos, no. Tú quieres vivir, tienes tus planes de estar con tu familia, de estar con tus hijos, de disfrutar lo que te quede de vida, ¿verdad? Trabajas y luchas, hay razón, tu familia, el motor que nos impulsa. Yo tengo mis razones, mi familia, lo que me impulsa al ministerio a seguir viviendo para Cristo. Yo no ando pensando ahorcarme, suicidarme, matarme o que me caiga. No, pero cuando llegue ese tiempo, yo sé que no lo busqué. Y Dios de un modo va a poner ese medio para llevarme a su presencia, porque la manera en que tú mueras va a ser la manera que Dios lo permita para llegar a su presencia cuando Él nos llame a su presencia. Dice, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos pertenencia de Él. Él es nuestro Rey, vuelvo a lo mismo, Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor.
vea contemplando esta misma enseñanza del apóstol Pablo aquí en Romanos 14, ¿verdad? Que si vivimos, pues para el Señor vivimos, y si morimos, pues para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vea, esta misma idea me gusta mucho, la encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 39. Me gustan estas palabras, ¿verdad? Dice, ved ahora que yo soy. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es nuestro Dios, hermanos. Estamos viendo que no vivimos para nosotros, sino para Él. Él es el que hace morir. Ahí lo está diciendo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea, yo soy el único, no hay más. Yo soy el único y yo soy, dice, el que hago morir. De Él es. Tú no decides, Él es el que nos llama, y yo hago vivir, y yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay donde te puedas esconder, no hay donde puedas escapar, no hay donde tú puedas huir, ¿verdad? Si te vayas al Seol, dice ahí, aún tú estás ahí, no hay ningún lugar donde tú te puedas esconder del Señor. Interesante, lindo y hermoso nuestro Dios. También en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, primer libro de Samuel en el capítulo 2, en el versículo, el cántico de Ana. Tú conoces la historia de Ana, cómo Ana le rogó al Señor, ¿verdad? Por ese hijo. Ella era estéril y ella todavía fue al templo, ¿verdad? Y ahí el sacerdote le dice que dijera su vino, ¿verdad? Y ella dice, no, yo soy una mujer atribulada, una mujer afligida. Tenía su petición y finalmente Dios le suple. Y vemos que ella adoró, ella le da ese hijo a Samuel, ¿verdad? Al templo, ya después que lo destetó. Dice que Ana oró, ¿verdad? Y empieza en el capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Claro, porque es de Dios, Él nos da la fuerza, no somos nosotros mismos. Toda fuerza viene de Él. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como Dios nuestro. Y empieza, usted puede leer todo el capítulo 2. Vamos a llegar hasta el versículo 6, donde ella dice, Jehová mata. Él es, hermano, Él es. Tú puedes decir, no, fue un carro, fue una bala. Hermano, hay muchos pasajes en la Biblia como el Señor, cuando quiere ya llevarse a alguien, pone, ¿verdad? Hay un pasaje del Antiguo Testamento con Acab, ¿verdad? Cuando Josafat se hace pasar por el rey de Israel y Acab se disfraza, ¿verdad? Para eso ya habían llamado a un profeta, que siempre cuando Josafat le dijo, busquemos un profeta de Jehová, y tenía otros profetas que no eran de Jehová y que le vaticinaban victoria, porque Acab quería tomar Ramot de Galad y querían ir a conquistarla. Y finalmente llaman a Micaías, ¿verdad? Y dice Acab, le dice, pero yo le aborrezco, le dice a Josafat. ¿Por qué? Dice, porque siempre me dice puras cosas malas y por eso mi alma le aborrece. Dice Josafat, oh, no diga eso. Y finalmente pues le dice, ¿verdad? Que él miró, dice, a Dios, ¿verdad? Y a sus ejércitos, a sus ángeles. Y dice, ¿cómo induciremos para que vaya a la guerra, verdad? Y dice un ángel, yo seré, dice un espíritu, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, dice. Y dice el Señor, así será y aún así lo lograrás, ¿verdad? Y finalmente cuando dice que estaban en la batalla, ¿verdad? Dice que alguien agarró y lanzó una flecha a la aventura. Y esa flecha, fíjese, fue a caer entre las hendiduras de la armadura que tenía.
y él comenzó a sangrar, este rey Acab, y le dice a su de carruaje, sácame de la guerra, pero dice que la guerra se arreció, entonces él se desangró. El caso es que la historia, Acab muere y se cumple también lo que había sido dicho por el profeta Elías, ¿verdad? Que lamerían los perros su sangre porque lavaron el carro, ¿verdad? Y todo lo que él se había vendido a hacer lo malo, pues su esposa Jezabel, que le habían quitado a la viña de Nabot. Hay una historia tan hermosa, hay mucho que aprender, pero te das cuenta que es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Él tiene señorío y tiene autoridad sobre toda humanidad. Es por eso que yo te invito a que tú ores, tú te acerques, tú le obedezcas, conoce su palabra. ¿Para qué? Para que puedas obedecer su voluntad, porque en la palabra de Dios, Dios nos manifiesta su voluntad. Dice el versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Es Dios, amado hermano. Vengamos al conocimiento de su palabra y vengamos en obediencia. Yo te comparto esta palabra para que tú sepas que nuestra vida tiene propósito en Él. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que también de juicio, ¿verdad? Cuando venimos a desobediencia, y porque nos ama también, pues nos disciplina, nos castiga. El Señor dice que padre no disciplina a su hijo, ¿verdad? Dice, si no le disciplinare, pues entonces no es hijo, es bastardo. Y nosotros no somos bastardos, somos hijos de Dios. Y así que Dios en su amor, pues nos tiene que jalar las orejas, como decimos, hermanos, ¿verdad? Pero hay que venir al conocimiento de su palabra. Y en este punto, sobre todo, menospreciar nuestras vidas por agradar a nuestro Dios, por venir a esa obediencia. Entonces, hermanos, yo te animo de estos 3 puntos, ¿verdad? Que perseveremos en la fe, hermanos. Sigamos confiando en el Señor y seguir en oración, ¿verdad? Yo te animo que esta fe esté sustentada sobre bases bíblicas, no una fe de que pues se nos ha dado mucho tipo de fe que no, pues yo voy a creer en mi casa, voy a creer en cosas. Hay veces que Dios no nos quiere dar esas cosas, hermanos. El mundo está tan corrompido que a veces que nos dan riquezas, pues más nos corrompemos. Yo conozco gente que se ha corrompido y han cambiado. Digo, wow, creo que antes que no tenían nada eran más humildes, eran más amables, más sencillos, y ahora que ya tienen dinero se han vuelto más déspotas, más soberbios, altivos, arrogantes. Y de verdad, créame, hermano, así somos las personas. Necesitamos a Dios, necesitamos realmente humillarnos ante Él. En el punto 2, hay que conocer estos tiempos que estamos viviendo estos tiempos finales, ¿verdad? Tiempos que ya la Biblia dice, principio de dolores, es el comienzo de algo que nos va a traer dolor, hermanos, y todavía viene lo bueno. Por eso hay que entender estos tiempos, enfrentarlos, como obedeciendo a nuestro Dios, viviendo en santidad, en amor, en integridad, en justicia, en rectitud, temerosos de Dios y apartados del mal. Esas características las tiene Job, ¿verdad? Si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que Job era un hombre recto, íntegro y apartado del mal. Hermosa enseñanza. Y este último punto, pues menospreciemos nuestras vidas en este mundo, hermanos. No, este mundo es de paso, este mundo es pasajero, este mundo va a la ruina. Y escapemos, hermanos, escapemos de todo materialismo, de toda acechanza del enemigo también, ¿verdad? Que de verdad nos quiere desviar de las cosas de Dios. Perseveremos en las cosas de Dios y luchemos, ¿sí? Menospreciemos nuestras vidas por causa del evangelio del reino, el evangelio del reino, y por el amor que nosotros podamos tener a Dios y obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que, amado hermano, yo te animo en este corto mensaje, ¿verdad? Que oremos y perseveremos y vengamos siempre a su palabra. Su palabra es luz. Yo me deleito mucho leyendo la Escritura y yo he aprendido a tener esta comunión, que yo puedo relacionarme con Dios a través de la oración y que Dios puede hablarme a través de su palabra, porque Dios, hermanos, Dios no está muerto, Dios sigue vivo y Dios permanece para siempre, y Él va a hacer su voluntad, te guste, no te guste, Él lo va a hacer. Así que yo te animo, hermanos, a someternos
a la ley divina, a someternos a lo que Él dice. Tal vez hay muchas cosas que tú estás comenzando, a lo mejor no le entiendes, pero yo te garantizo que obedezcas. Obedece, porque se va a cumplir. Y no busques las cosas bonitas. Es que esto me gusta, es que esto no me gusta. No, te gusta o no te gusta, es obediencia. Y Dios nos pide obediencia. Y es un caminar, hermanos, en crecimiento. Estamos creciendo. Va a llegar el momento, a medida que tú leas, conozcas, que tú vas a dar fruto al Señor, y es lo que Él está esperando, un fruto de ti. Así que yo te animo a seguir en la palabra del Señor, y deseando que este tema te haya ayudado a tu vida como me ayudó a mí, viendo el ejemplo de los discípulos, el ejemplo de Jesucristo en sufrimiento, los ejemplos de la palabra del Señor, reconociendo quién es nuestro Dios y que vale la pena morir por Él. Claro que sí vale la pena. Él nos prepara. Tú, si te han de cortar la cabeza, amado hermano, usted no tenga miedo. Usted cierre sus ojos y usted cante una alabanza al Señor. Por último, quiero terminar. Recuerdo cuando yo estaba en México en el seminario, nos daban historia del himnario, de ciertos himnos. Y uno de los himnos, no me recuerdo cuál, ¿verdad? Pero nos compartía la hermana que nos daba clases que anteriormente, cuando perseguían a los cristianos, ya sabemos que los aventaban, los arrojaban a los leones ahí en el Coliseo para que fueran comidos por los leones, pero había otros que también crucificaban, los quemaban, y había otros que metían en unas estatuas de fierro y las ponían a la lumbre, ¿verdad? A que se quemaran. Y dice que en los testimonios se oían que ellos, dentro de esas estatuas de fierro, ellos cantaban cánticos al Señor. Claro, gritaban de dolor, pero ellos no dejaban de cantar. Hasta el último momento en sus muertes alababan al Señor. Así que sí, vamos a sufrir porque estamos en un cuerpo, pero ¿sabes qué? Entreguémosle toda esa carga al Señor, y tu trabajo y mi trabajo es adorar y cantarle a nuestro Rey. Así que, amado hermano, yo te animo, que Dios te bendiga, y hasta la próxima. Amén.